¿Se ve ahí? Sí, sí, ya estamos grabando. Si quiere comenzar. Muy bien. Bueno, la idea es hacer una breve introducción para consolidar algunos conocimientos básicos sobre la fisiología endocrina y la anatomía del sistema endocrino. Quien les habla es Andrés Burqueviale, profesor titular de las materias Anátomo-Fisiología 1 y 2 de las carreras de Enfermería, Kinesiología y Obstetricia. La endocrinología como ciencia tiene una historia de aproximadamente 170 años y se remonta al año 1849, donde el fisiólogo Berthold describe por primera vez unas estructuras y le pone nombre y las denomina glándulas. Describe sus conductos y emplea por primera vez los términos excreción y secreción. ¿Por qué es importante el sistema endocrino? ¿Por qué es importante el sistema endocrino? Básicamente, porque es el que me va a permitir generar un sistema de integración junto a otros sistemas y coordinar con diferentes partes del organismo acciones fisiológicas normales. Es uno de los responsables, a partir de la regulación neuroendocrina, de la regulación de la homeostasis y del mantenimiento del medio interno, y desde ya es responsable de la síntesis y producción de unas sustancias llamadas hormonas que van a cumplir diferentes funciones a partir de su producción en un órgano determinado y en el impacto que van a tener en el órgano blanco. Lo que vemos aquí es el sistema endocrino a partir de la identificación de grandes estructuras anatómicas como es la hipófisis, glándula hipófisis, la glándula tiroides, la paratiroides, el páncreas, los ovarios, los testículos y las glándulas suprarrenales. Uno pudiera decir que el sistema endocrino es un conjunto de órganos y tejidos especializados de nuestro organismo que tienen como función la liberación de un producto que se denomina hormona y que está constituido, además de por estas hormonas, por células especializadas y por glándulas que voy a denominar endócrinas, glándulas que voy a denominar endócrinas. También uno pudiera describir y definir a este sistema endocrino como una red de comunicación intercelular que va a responder a determinados estímulos liberando o inhibiendo la acción de las hormonas, liberando y estimulando, digamos, la acción de esas hormonas o inhibiéndolo. La interacción que se va a dar a partir de esto que yo he relatado va a tener como protagonistas al sistema endocrino, al sistema inmune o inmunitario y al sistema nervioso. Recordamos que nuestro sistema nervioso está formado por el sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal como prolongación por fuera de la cabeza y del cráneo propiamente dicho como estructura ósea que contiene los hemisferios cerebrales, el cerebelo, la protuberancia anular, el bulbo raquídeo, y el sistema nervioso periférico dado por los nervios craneales en número de 12 pares y los nervios raquídeos que van a emerger a un lado y al otro lado de la columna vertebral
emanados de la médula espinal en número de 31 pares. Dijimos que la estructura anatómica estaba formada por glándulas y le poníamos la cualidad de que esas glándulas eran endocrinas. Vamos a definir básicamente qué es una glándula endocrina y qué es una glándula exocrina. Defino como glándula endocrina aquella glándula que vierte hormonas directamente a los vasos sanguíneos para que realicen su función en órganos distantes, órgano diana. ¿Por dónde circula esta hormona? Por el sistema circulatorio y forma parte del torrente sanguíneo. ¿Sí? Forma parte del torrente sanguíneo. ¿Qué es una glándula exocrina? Es aquella glándula que vierte diversas sustancias no hormonales a través de conductos a lugares específicos donde ejercerá su acción. Y no es en el torrente circulatorio, no es en el sistema circulatorio al torrente sanguíneo. ¿Sí? Glándulas endócrinas, glándulas exócrinas. El ejemplo clásico de esto son las glándulas sudoríparas, las glándulas salivales, ¿sí? Las glándulas sudoríparas, las glándulas salivales. Ejemplos de glándulas endócrinas: la hipófisis, la tiroides, las paratiroides, la glándula pineal, la suprarrenal, las gónadas, testículos, ovarios, el páncreas y, con algunas particularidades, el corazón, el riñón, parte del sistema digestivo y el tejido adiposo. Nos conformamos y apelamos a una profunda lectura de la glándula hipófisis, la glándula tiroides, las paratiroides, la pineal, las glándulas suprarrenales, las gónadas y el páncreas. ¿Qué ejemplo tengo de glándulas exócrinas? Las sudoríparas, las sebáceas, las glándulas lacrimales, el páncreas, que tiene una función exócrina, el hígado, la próstata, las glándulas salivales y las glándulas mamarias. No sé si se fue, puede ser que haya tocado algo o no. Sí, se salió. ¿Ahora está? Está, pero no está ampliado. Ahora lo amplío. ¿Ahora? Ahí sí, ahí volvió. Bien. ¿Qué otro concepto tengo que tener en claro? La modernidad le ha dado la capacidad de actuar a esta sustancia llamada hormona en su circulación en sangre como un neurotransmisor, es decir, como una sustancia que puede transmitir información generada a partir del sistema nervioso. Estos impulsos neurales seguramente van a tener efectos importantes sobre la liberación de ciertas sustancias químicas como la insulina y la testosterona. La insulina producida y secretada por el páncreas, y la testosterona producida y secretada por los testículos. Habíamos dicho que parte de la acción y de la eficacia de este sistema endocrino iba a depender de su interrelación con el sistema nervioso y con el sistema inmune. Este sistema inmunitario va a modular a partir de la formación de unas determinadas sustancias, esas sustancias producidas por una célula blanca llamada linfocito, y va a influenciar este sistema inmune sobre la acción del sistema endocrino en general y de algunas hormonas en particular. ¿Qué es la endocrinología? Concepto, digamos, moderno que define a la ciencia dedicada al estudio de las hormonas y de sus glándulas de producción, así como de la expresión clínica de sus alteraciones. Es decir, la endocrinología va a estudiar no solamente
la fisiología normal, sino la fisiopatología. Cuando alguna de estas glándulas comienza a funcionar mal y provoca una alteración o en la producción, o en la liberación, o en la acción estimulante o inhibitoria de una hormona determinada. ¿Cuál es el concepto clásico de hormona? Es una sustancia que se secreta a la circulación sanguínea a partir de una glándula de tipo endocrina y que en concentraciones muy bajas, dice el autor, extraordinariamente bajas, son reconocidas a la distancia por órganos específicos. A esos órganos los voy a denominar órganos blancos, lo que va a generar una respuesta determinada. Esta glándula se libera, la glándula libera la hormona va hacia el órgano blanco o las células diana o células blanco. Estas hormonas producen intensos efectos, incluso en concentraciones muy bajas, y estos órganos blancos o células blanco o diana tienen proteínas específicas que se transforman en receptores de esa hormona que la reconocen en forma particular. ¿Dónde están esos receptores para reconocer la hormona? En la membrana plasmática de la célula blanco del órgano blanco. En la membrana plasmática de la célula blanco del órgano blanco. Un concepto asociado al clásico es el de considerar a la hormona como un mensajero intracelular. Esto trae a la discusión la extensión del concepto, pudiendo considerar una célula determinada como glándula u órgano blanco, y aumentar la capacidad de producción y de acción de esa hormona. ¿Cómo se clasifican las hormonas? Las hormonas se clasifican según el lugar donde vierten su secreción. Así serán neuroendocrinas, endocrinas, exócrinas, parácrinas y mixtas. Según el número de células que forman esas glándulas, unicelulares o multicelulares. Según la naturaleza química del producto de secreción, serán mucosas o serosas, y según el tipo de excreción, merocrina, apócrina, holocrinas, el ejemplo clásico, las glándulas sudoríparas. Comunicación celular. Es la capacidad que van a tener las células de intercambiar información físico-química con el medio ambiente y con otras células. Y entonces existen varios tipos de comunicación celular. La comunicación endocrina, hormonas que se transportan a través de la sangre. La comunicación celular parácrina se produce entre células relativamente cercanas. La comunicación autócrina es la que establece la célula consigo misma. Y la comunicación yuxtácrina, contacto con otras células o con la matriz extracelular mediante moléculas de adhesión celular. Digo, fíjense la complejidad que tiene esto para poder interpretar la acción de una hormona determinada. ¿Cómo se clasifican las hormonas? Las hormonas se van a clasificar en dos grupos según la distancia del sitio de producción y el sitio donde actúan. Así tendré hormonas circulantes y hormonas locales. La hormona circulante o endocrina, ¿sí? Hay una célula secretora que la va a liberar al torrente sanguíneo. Esto es es parte de un vaso sanguíneo, forma parte del sistema cardiovascular. Esa hormona va a reconocer en la célula blanca del órgano blanco el receptor y va a ejercer la función sobre ese órgano determinado. Actualmente,
Las hormonas locales se dividen en dos grupos. Hormonas circulantes, y ahora vamos a las locales, se dividen en dos grupos. Las parácrinas y las autócrinas. La parácrina es la actuación entre células adyacentes. Esta célula secretora de la hormona X la libera y la célula blanco cercana tiene el receptor que la reconoce para la acción. Y la autócrina es la misma célula la que secreta y vuelve a recaptar esa hormona mediante el receptor en su membrana plasmática. Red de comunicación entre células. Red de comunicación entre células. Esta red básicamente es una red de proteínas. Es una red de proteínas que tienen como función la transmisión de señales al interior de la célula, ¿sí? Por eso las vamos a llamar proteínas de transmisión de células intracelulares, ¿sí? Voy a tener estas proteínas, digamos, que van a generar la comunicación entre células, aquellas que van a intervenir en el transporte, aquellas que van a tener una función metabólica y van a intervenir en el metabolismo, aquellas que van a regular la expresión génica, aquellas que van a regular el citoesqueleto, ¿sí? O la forma y el movimiento celular, y aquellas que van a actuar sobre el ciclo celular, básicamente en relación al crecimiento y a la división celular. ¿Cuáles son las principales glándulas endócrinas y sus hormonas? La hipófisis tiene dos sectores, la hipófisis anterior y posterior. Se ubica en la región anatómica del diencéfalo. La hipófisis anterior, lóbulo anterior o adenohipófisis, va a producir la hormona del crecimiento, la hormona adenocorticotrofina, la hormona tirotrofina, la hormona folículo estimulante, perdón que se fue para atrás, la hormona prolactina. La hipófisis posterior, lóbulo posterior de la hipófisis o neurohipófisis, va a producir la hormona antidiurética y la hormona ocitocina. La glándula suprarrenal, desde el punto de vista anatómico, desde la macroscopía, cuando usted la ve en un preparado cadavérico o la ve en una imagen en su libro, tiene dos porciones, una porción periférica que es la corteza suprarrenal y una porción central que es la médula suprarrenal. La porción periférica de la glándula suprarrenal va a producir la hormona cortisol y la hormona aldosterona. La glándula tiroides, ubicada en la región anterior del cuello, va a producir la hormona tiroxina, la triiodotirolina y la calcitonina. Un sector del páncreas endocrino, con unas células especializadas, alfa y beta, formando unos islotes que se denominan islotes pancreáticos o islotes de Langerhans, va a producir la hormona insulina y la hormona glucagón. Las gónadas, ¿sí?, van a producir la gónada femenina, ovario, estrógenos y progesteronas, y la gónada masculina, el testículo, testosterona. Las glándulas paratiroides, el número de 4, en relación anatómica a los vértices de la glándula tiroides, por eso se la denomina paratiroides, ¿sí? Están lateralmente ubicadas a la tiroides, van a producir la hormona paratormona. Y agrego, digo, porque tenemos estudiantes de obstetricia, la placenta como órgano de nutrición, contención, sostén
de ese feto durante las 38 a 40 semanas de crecimiento, va a producir la hormona gonadotrofina coriónica, perdón, la hormona gonadotrofina coriónica, va a producir estrógenos en paralelo a los ovarios, la progesterona y la somatotrofina humana. Esta es una breve síntesis de lo que usted debiera intervenir y ir leyendo capítulo tras capítulo. El esquema lo que presenta es el control hipotálamo hipofisario de los niveles de hormona. La línea que está entrecortada, que la figura la nombra como segmentada, representa la retroalimentación del sistema. Esto es una cuestión muy básica donde usted tiene estímulos provenientes del sistema nervioso central sobre un núcleo que tiene la zona del diencéfalo que se denomina hipotálamo. Ese hipotálamo libera una hormona liberadora, ¿sí? O en algunas literaturas se lo nombra como factor de liberación hormonal. Ese factor de liberación hormonal, hormona liberadora, estimula la hipófisis, que comienza a liberar las hormonas que vimos y que actúan sobre el órgano blanco, sobre la glándula periférica. Y esa glándula periférica produce una nueva hormona para ir al órgano blanco. Cuando alguno de estos sistemas, digamos, tiene alguna alteración, básicamente en la concentración de esa hormona, puede ser que si la concentración de esa hormona aumenta, el feedback sea negativo, inhibiendo la secreción de la hormona liberadora o de la hormona trófica. O al revés, cuando disminuye la concentración en sangre de esa hormona, usted puede medirlo mediante una muestra de sangre, principalmente después de 8 horas de ayuno, una medida basal entre las 7 y las 8 de la mañana, y usted detecta que ha disminuido la concentración de esa hormona, deberá buscar cuál es el mecanismo para volver a activarlo. Si hay un evento agudo o si hay un evento que usted va a tener que condicionar por algún producto medicamentoso para volver a reponer el mecanismo normal de retroalimentación. Desde el punto de vista del metabolismo de las hormonas, tenemos tres grupos: las hormonas aminas, las hormonas esteroides y las hormonas polipéptidos. Avíseme, Evelyn, cómo estoy con el tiempo. Sí, quedan unos minutos todavía. Bien. Hormonas aminas se encuentran en la hipófisis, dentro de la hipófisis, la de la adenohipófisis y la neurohipófisis, en las paratiroides, en la placenta y en el páncreas. Las esteroides en la corteza suprarrenal y las gónadas, y los polipéptidos en la médula suprarrenal y en la tiroides. ¿Cuál es la función de las hormonas del sistema endocrino en general? Obviamente estimular el crecimiento y desarrollo en tiempo y forma, o respetando, digamos, la cronobiología. La producción, utilización y almacenamiento de energía para cumplir estas funciones. La reproducción, ¿sí? Y el mantenimiento del medio interno y la regulación de la homeostasis. ¿Cómo regulo yo la secreción hormonal? Bueno, con ese gráfico que yo mostré hace 2 o 3 minutos. Ese mecanismo se denomina retroalimentación o feedback y va a controlar la síntesis y la secreción hormonal, mediante el cual la propia hormona indica la necesidad de aumento o disminución de su formación. Y eso es sensado a partir de la circulación de esa hormona en el torrente sanguíneo. Esto es lo mismo que yo mostraba
ese feedback o retroalimentación va a tener que ver con esto, mediante estimulación del sistema nervioso, las hormonas tróficas, la liberación de las hormonas tróficas y de hormonas liberadoras de esa liberación. ¿Se entiende? Todo va a depender de la concentración que sense el sistema nervioso central a partir de este gran núcleo en el diencéfalo que se denomina hipotálamo y la acción que va a tener sobre la glándula hipófisis también ubicada en el hipotálamo. Uno dice que este mecanismo de retroalimentación tiene un carácter negativo. ¿Y por qué dice esto? Porque a mayor concentración de una determinada hormona en un tejido determinado, que es la acción de esa hormona, va a disminuir el estímulo para su formación y viceversa. Salvo que ese tejido tenga algún evento patológico, no reaccione ante la hormona y provoque el aumento de la concentración de esa hormona por no haber provocado la acción que tenía sobre ese tejido. Por último, digo para nombrarlo rápidamente, ¿dónde se sintetizan las hormonas y por qué se sintetizan? En la actualidad se han identificado aproximadamente unos 150 a 200 mediadores químicos que pueden incluirse en tres categorías: péptidos o sus derivados, esteroides y aminas. ¿Sí? Entonces digo, a partir de esas estructuras uno va a tener la síntesis. ¿Dónde se almacenan las hormonas? ¿Dónde se almacenan las hormonas? La mayoría de los órganos endocrinos tiene una capacidad limitada para almacenar estas hormonas que ellos mismos sintetizan. ¿Sí? Y aparte, tienen la dificultad de incorporar a esta propia sustancia a determinados sectores de la célula. El otro mecanismo que deben saber en relación a la fisiología endocrina es dónde se liberan y cómo se libera. La liberación de las hormonas se da al torrente sanguíneo, circulando por el sistema circulatorio, y podrá requerir de conversión de sustancias insolubles a solubles, o podrá depender de mecanismos de transporte activo como la exocitosis de gránulos de almacenamiento, o dependerá de la difusión pasiva de nuevas moléculas sintetizadas. Estos mecanismos uno los vio cuando vio la clase 1 de fisiología celular, mecanismos de transporte, procesos pasivos que suceden a un lado y al otro lado de la membrana plasmática, y procesos activos que suceden a un lado y al otro lado de la membrana plasmática. ¿Sí? Exocitosis de gránulos de almacenamiento, un ejemplo, insulina, glucagón y prolactina, o difusión pasiva de nuevas moléculas sintetizadas, tal el mecanismo de las hormonas esteroides. Otra situación importante que tiene la liberación es en qué tiempo se realiza. Entonces, esta liberación podrá ser periódica o cíclica, y a esa liberación periódica o cíclica le pongo el nombre de ritmo de liberación ultradiano, por ejemplo, ciclos de minutos a horas. Ritmo de liberación circadiano, días. Ritmo de liberación infradiano, en meses, o liberación por pulsos ante determinados estímulos. ¿Cómo se transportan? Otro mecanismo importante dentro de la fisiología endocrina, ¿cómo se transportan estas hormonas? Las no hidrosolubles son transportadas unidas a proteínas.
El ejemplo clásico son las hormonas tiroides y las esteroides. Las hormonas unidas a proteínas no pueden penetrar en los tejidos y se mantienen como reservorio para la acción futura. Una pequeña fracción de esta hormona está libre en plasma y es la que, digamos, actúa y tiene la función activa desde el punto de vista biológico. ¿Dónde se degradan las hormonas? ¿Dónde se degradan? Hay varios mecanismos que me van a permitir, digamos, degradar estos productos, ¿sí? Y hay que tener en claro que la degradación va a depender de la concentración que yo tenga en el torrente sanguíneo. Y esa concentración va a depender de la secreción y de la depuración metabólica. Una porción es eliminada o por la bilis o por la orina. Y la porción mayor es degradada o inactivada en los órganos efectores, órganos blancos, en el hígado y el riñón. Y las hormonas que tienen un metabolismo proteico son degradadas por enzimas que se denominan proteasas. ¿De qué depende y qué es la concentración hormonal? Y la producción hormonal. La producción hormonal está determinada básicamente por el grado de formación, ¿sí? Y va a depender de la concentración que vaya variando en mi organismo ante determinados eventos fisiológicos o ya fisiopatológicos. ¿Cómo yo produzco hormonas? Por el mecanismo de retroalimentación. Y esto sucede en minutos o horas, en respuesta a ¿qué? A la demanda que yo tengo, a la demanda de mi organismo, digamos, que tiene, para mantener el control homeostático dentro de un estrecho límite, dice el autor. ¿Qué significa esto? Que ante mínimas variaciones va a haber estímulo para esa producción hormonal. La acción hormonal, otro punto importante del conocimiento de la fisiología endocrina, es y tiene que ver con transformar en ese precursor activo, hormona inactiva, en hormona activa. ¿Sí? Hay muchas que van a necesitar este escenario, otras van a necesitar pasar de ser no hidrosolubles a hidrosolubles, otras van a ser liberadas, como lo veíamos, mediante el mecanismo de exocitosis, y otras van a necesitar de transporte y de reconocimiento para provocar, entre comillas, la acción sobre un estímulo determinado. Para ello se van a valer de receptores intracelulares que van a estar en la membrana plasmática y que van a permitir el ingreso de las hormonas intracelulares al citoplasma mediante un mecanismo de difusión pasiva. Los receptores que voy a tener en la membrana son receptores de transmembrana, de la tirosina sinasa, de la guanil ciclasa y de las familias de las citoquinas. Hay diferentes mecanismos por los cuales las hormonas van a ser reconocidas en la membrana plasmática de la célula blanco y va a ser a partir de alguno de estos grupos de receptores que van a permitir su ingreso al intracelular. ¿Qué sucede cuando tengo exceso hormonal? Como por ejemplo la testosterona en el hombre es una excepción y la progesterona en la mujer. Bueno, las enfermedades por exceso de hormonas se verán en cada capítulo, pero digo, aparece el evento patológico. Aparece el evento patológico que hay que empezar a vigilar, exactamente, que hay que empezar a vigilar. Es el aumento en la producción que la glándula habitualmente la sintetiza. Los ejemplos clásicos es el hipertiroidismo, exceso hormonal y la acromegalia. El hipertiroidismo y la acromegalia. ¿Y a qué se debe? A la falla en el mecanismo de regulación de retroalimentación. Cuando la producción es normalmente no sintetizada, ¿sí? Aparecen eventos neoplásicos. Bueno, esto... Quedan 3 minutos, profe. Sí.
No, está bien. Y lo último es la resistencia hormonal. La resistencia a las hormonas no siempre ocurre en todos los tejidos. La resistencia a las hormonas, tiroides en este caso, puede estar confinada únicamente a nivel de la hipófisis. La resistencia a los andrógenos puede ser más severa en los testículos que en otro organismo efector. Pero digo, tener el concepto de defectos adquiridos en el receptor y en el postreceptor de las hormonas y generar anticuerpos que bloqueen a estos receptores hormonales y que no capten esa hormona para que cumpla su acción en la célula blanca de ese órgano blanco. ¿Cómo se miden las hormonas? Y termino con esto. ¿Cómo se miden las hormonas? Usted toma una muestra de sangre, ¿sí? Y pide, ya sea en plasma o en orina, la medición basal de esa hormona y obviamente está adaptada a valores normales y se presenta al clínico o al endocrinólogo o endocrinóloga para que evalúe esta situación. Bueno, ha sido una síntesis apretada. Más allá del conocimiento de la hormona en particular que tienen que saber, estos son los mecanismos que debieran presentar en fenómenos fisiológicos normales cualquier hormona, ¿sí? Este es el caminito que recorren para llegar a la célula blanco del órgano blanco. Muy bien. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Alguna consulta? ¿Dudas? Bueno, si tienen alguna duda, Tengo, la nota. recalcar otra vez que tienen la guía de preguntas que hay que responder. Al final de esa guía de preguntas están los capítulos que tienen que leer sobre la temática, en este caso el sistema endocrino. Después agregamos algunos casos clínicos, ¿sí? Después agregamos algunos videos, aparte del que, digamos, incorporamos nosotros como no obligatorio. Pero básicamente está la lectura de todos los capítulos del libro propuestos, ¿sí? Con la ayuda de las preguntas que desencadenan la lectura de esos capítulos, los videos y los videos estos de Se los nos va a miércoles. cortar, profe. Muy Gracias. bien. Buenas noches para todos. Buenas noches y muchas gracias.